Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Quedan muchos libros fuera del radar. Fahrenheit 450. Un grado antes que los libros ardan. La columna bicéfala de Pedro Peña y Fernández de Palleja. Al rescate. Antes de que ardan. Bueno, Fahrenheit 450, del otro lado de la línea, ya en Maldonado, Fernández de Palleja. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo le va? Acá estoy, mira, te voy a dar datos así como para Instagram. Estoy de camiseta, con una camiseta de carretillero porque había ido el tal Mormazo el día de hoy. Sí, te lo digo en olimareño puro, como si lo hubiera sacado del habla del pago de José María Ovaldía, ese diccionario que publicó allá por el año 2001, Banda Oriental, en el cual el maestro y escritor Ovaldía hacía un registro exhaustivo de expresiones que se dan en 33, ¿no? Donde uno puede reflejarse. Sí, pero bueno, te digo que Mormazo también es del interior. Yo la conocía esa palabra y soy de Freivento. Mormazo en realidad es una palabra que tiene, no es originado en el inglés mormation, como dicen algunos, sino que viene de mormazo, que es una palabra del portugués que se refiere a ese calor pesado, básicamente, ¿no? Sí. Que es lo que hemos tenido, y que estos calores pesados siempre refieren a otros calores pesados, y las palabras traen una carga muy interesante. Y es por eso que vamos a hablar hoy del maestro José María Ovaldía, y te voy a contar un poco, antes de hablarte del libro en sí mismo, que nos va a ocupar hoy, que es El Matrero y otros cuentos en prosa. Te voy a contar cómo llegué a decidir que iba a hablar de Ovaldía. Y pasa lo siguiente: empecé a escuchar en determinado momento que había unas polémicas por si se hacía o no se hacían homenajes a Benedetti y a Idea Vilariño, cuyos 100 años se cumplían en ambos casos, a quienes se vino a sumar Julio Ceda Rosa, también olimareño, que cumpliría 100 años en este fabuloso 2020. Y yo dije, mira, qué coincidencia, Ovaldía, y de repente me empezó a sonar el nombre Ovaldía, y dije, ¿qué pasa con Ovaldía? Pero Ovaldía, está vivo Ovaldía, está ahí, ¿no? Es más, es posible que esté detrás del receptor en este momento. Y le mandamos un saludo si está. Mandamos gran saludo a Ovaldía y a la familia. Cumpleaños ahora el 16 de agosto, va a estar cumpliendo... A ver, 95 años, porque nació en el año 25. Y me empezó a parpadear la idea de Ovaldía, y empecé a buscar el libro desesperadamente. Mi biblioteca ha sufrido movimientos, como les pasa, ¿no? Movimientos tectónicos en nuestras bibliotecas. Empecé a buscar, no lo encontré, y dije, tiene que estar en 33 este libro. Le pregunté a mi madre, y el libro no lo encontró, pero era tal esto me movió a que en realidad, en plena pandemia y con el brote de coronavirus en 33, me fui hasta el pueblo. Sorteé un control militar que estaba establecido a la entrada. Me tomaron la temperatura, 34 grados más o menos, o sea, tengo una temperatura de reptil, te lo digo frente a quien lo quiera escuchar, y me fui derecho a la biblioteca que estaba en mi antiguo cuarto, y... nada, saqué un libro y enseguida apareció el libro de Ovaldía. Es un libro que se llama, lo reitero, El Matrero y otros cuentos en prosa, en el cual hay 5 relatos, ¿sí? 5 relatos cuya anécdota podríamos desglosar la lectura del libro en varias cosas, ¿no? Porque en primer lugar se llaman cuentos en prosa, y uno diría que es como una especie de redundancia que se diga cuentos en prosa, claro, porque los cuentos son en prosa, no son en verso. A diferencia de la poesía, que suele ser en verso. Pero la expresión en prosa que utiliza Ovaldía en este caso es para referirse a la oralidad, a prociar, al verbo prociar, justamente, que es un verbo que, al menos en Uruguay, significa conversar. Y los cuentos tienen todos un tono conversacional que parte de un narrador
generalmente de escasa instrucción formal, pero que de pronto concita toda la atención. Una persona, de repente, yo que sé, un Felipe González, que es un negro que va remando ahí en medio de un río y empieza a contar el descubrimiento de América, según su particularísima versión, o sea, juntando de a retazos los recuerdos que tenía cuando fue a la escuela, o de lo que le contaron, de lo que alguien le contó. Entonces, yo que sé, aparece algo como esto, dice: bueno, amigo Colón, dijo el curita, yo creo que la cosa pinta. Cuando le conté lo del oro y la plata y esas cosas, se notó que le brillaban las vistas. Y me preguntaba si sería mucho o poco el oro que había y la plata. Me dijo que me diera una vuelta la semana que viene, que ella andaba muy atareada, pero que iba a hablar con el marido y ya me iba a tener una contestación. Esto es el cura que hace de nexo entre Colón y la reina Isabel de Castilla, con quien se quiere financiar, ¿no? el diccionario genovés o catalán, que dicen algunos, el viaje, ¿no? Y está la prosa, en realidad no solo hay un narrador que es un narrador que uno se lo imagina ahí en 33, o podría estar en cualquier parte, pero bueno, yo aprovecho este espacio para soltar chauvinismo a troche y moche. No solo eso, sino que los personajes también están todo el tiempo teñidos de esa variedad lingüística, de ese exhaustivo estudio, de esa exhaustiva atención que ha tenido José Mario Valdía para con el lenguaje real de esa comarca. No solo en el léxico, que es abundante, como bueno, salió algún ejemplito por ahí, que después están recogidos de manera sistemática y muy interesante en el Habla del Pago, que es un gran libro, después yo lo regalé, lo tuve y lo regalé, se lo regalé a alguien que le interesaba mucho, pero me arrepiento. Yo, si viene un incendio, es lo que defiendo. Este libro y bueno. 2 o 3 más defiendo. No solo registra, que en ese libro incluso registra vocablos, sino también paremias, es decir, los dichos, ¿no? Al que nace barrigones de ñudo que lo fajen, ese tipo de cosas que son, y hay muchísimas, muchas de las cuales son conocidas y uno de repente, bueno, no tiene presente, y otras que de repente uno las descubre y después las empieza a encontrar en obras de otro, ¿no? En la obra de Serafín J. García, evidentemente la de Da Rosa, en toda la obra local aparecen esas expresiones, y es ahí donde vuelvo ahora al matrero, al matrero, donde la literatura no solo reivindica una manera de contar, sino que también reivindica una lengua real, y no una lengua una lengua literaria, digamos, que se va formando la literatura alejada, digamos, de lo que es la corriente de habla. Justo hablamos de esto en el bloque anterior con este escritor no puedo argentino. Concordar más, claro. Sí. Cuando el escritor, cuando Nielsen decía que Fogwill le había comentado que tenía que decir mierda, pues tenía que decir mierda. Y en el caso de acá pasa eso. Lo que el personaje asume que le van a tener que decir, bueno, amigo Colón, y después, ¿y cuánto va a andar precisando más o menos? Dice la reina. Dígame para poder calcular si me da la hebilla, porque sabe que la plata nunca sobra. O sea, la reina habla de una manera olimareña, ¿no? Genial. Cosa que provoca un efecto de cierto humor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo mantiene, y es una de las funciones que puede cumplir la literatura, no solo de entretener, sino también de testimoniar la forma de hablar de una comunidad determinada. Y esa comunidad determinada a su vez se ve como en un espejo en esa obra y también se puede sentir identificada, cosa que es bastante interesante. Y ahí te conté un cuento, te hablé solo de un cuento, pero porque después están Adelfo y el Lobizón, donde te retoma el tema tradicional del Lobizón, con un personaje que es bastante inútil, venido a menos, ¿no? Cuya única preocupación termina siendo ver un lobizón, ya que él mismo pudo serlo y no lo fue por determinado suceso, de determinada precaución que tomaron. No voy a contar el cuento, salgan a buscarlo, es una edición de Banda Oriental de hace unos años, es posible que se encuentre, y se empeña entonces en una búsqueda nocturna de otro lobizón, lo cual lleva a un resultado bastante risible, ¿cierto, no? Claro. Después viene otro que es La miseria de este mundo, que es donde Miseria, un personaje que mantiene
diálogos con Dios y con el diablo, obtiene como sin quererlo unos poderes que usa para su provecho, con picardía, lo cual llega a provocar un desequilibrio, en el mundo, que hace que en determinado momento hasta que la policía se quede sin trabajo, porque encierra a todos los demonios en un pequeño recipiente. Un desequilibrio del cosmos. Claro. También está una vez más el humor, y también una vez continúa el tema del lenguaje. Y no solo en el vocabulario, sino también en su sintaxis, porque el propio Ovaldía lo advierte antes de que empiece el libro. La sintaxis de la narrativa oral, de la oralidad, tiene mucho de adición y poco de subordinación. Es decir, por ejemplo, aparece mucha I. Cuando contamos algo oralmente y no estamos como ceñidos a la escritura, podemos tender a sumar información diciendo y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y eso está muy presente. O sea, hay un gran trabajo por atrás de eso, y está bueno decirlo porque de pronto uno dice, me gustó el cuento, pero hay un intenso trabajo atrás, hay mucha conciencia puesta en eso. No en vano, Ovaldía ha integrado y presidido la Academia Nacional de Letras, ¿no? Así que, y bueno, después vienen 2 cuentos más, que son, uno de ellos tiene como ciertos ribetes épicos e hípicos. Es uno que habla de la fundación, se llama La Fundación, y se refiere a la fundación o supuesta fundación de 33, que habría estado dada por unas carreras, unas pencas que organizaban Dionisio Coronel, el Agachán, que a la postre fue senador y fue el que firmó el decreto para fundar la ciudad de 33, y Marcelo Barreto, que era uno de esa zona. Marcelo Barreto podría llamarse cualquiera en 33 hoy. De hecho, yo conozco un Marcelo Barreto y es como que la realidad no se actualiza. Siguen repitiéndose los nombres de las personas. Entonces empiezan a tener unas carreras, y hacen un año en Melo y otro año en las barras del Yerbal y el Olimar, lo cual se ve interrumpido un año porque justo aparece en escena el Paraguay, que era un matrero de la zona, un bandido, a quien los corredores resuelven salir a perseguir. Entonces lo persiguen hasta muy lejos. Las carreras se ven interrumpidas, pero la gente que va venido a ver las carreras, que cada vez concitaba más atención, empieza a generar un campamento, lo cual puede derivar en la fundación espontánea primero de un pueblo, que termina siendo 33, que está ahí, que también siempre se ha dicho que fue una posta de carretas entre Minas y Melo. Y bueno, y el último es el... Me queda un minuto nos queda. El último, para terminar, es el matrero, que cuenta la historia de Martín Aquino. Martín Aquino. La muerte de Martín Aquino y algunos sucesos de Martín Aquino. Cosa que, que es bien interesante para quienes nos interesen los personajes locales. Bueno, Martín Aquino, pero no murió en 33, Martín Aquino, ¿no? No fue en 33, pero fue su zona de influencia. Anduvo por ahí, era un personaje muy candente en la memoria de la gente de toda la zona, de toda la región, más allá de 33, por supuesto. Claro. Y en los pocos segundos que me quedan, además de recomendarles que escuchen El Matrero, cantado por los olimareños y con letra de Rubén Lena, donde se escucha ese chiflidito, vos váyanse a YouTube y escúchenlo. También les recomiendo que busquen Las 20 Mentiras de Verdad, que es otro libro de José María Ovaldía, donde recoge el arte de la mentira exageradísima, como el famoso cuento de Don Muniz y los merengues, que se encuentra un árbol de merengues por ahí, una cosa así. Entre otras 19 mentiras más. Claro, sí. Él tiene también un libro que se llama Como Pata de Olla, ¿no? Cortito, Como Pata de Olla, agregaría yo, que era lo escribía en una sección que tenían en Brecha en su momento, Como Pata de Olla, creo que lo tenían en Brecha, y eso está publicado también en el nivel. Generalmente se dedicó, como muchos escritores uruguayos, al relato breve. Tal vez atado a esa tradición del relato oral, que digamos que generalmente no tiende a la novela, que es una especie de construcción ya de otro tipo de pensamiento, ¿no? Con él hablé, para terminar nomás te lo cuento, una vez hablé con el maestro Ovaldía y me comentó algo que me quedó,
lo recuerdo mucho, vívidamente, que decía que la literatura uruguaya, con la generación de 45, se había volcado demasiado a lo urbano, y que está bien desarrollar todo lo urbano, pero que había dejado de lado un poco lo que era la literatura campera, rural, en fin, y bueno, y yo creo que al día de hoy no algo hay, ¿no? Pues tenemos a Fernández de Palleja, tenemos a otros más como Martín Bentancor, pero no hay demasiado tampoco. Es simplemente algo lo que pasa es que también el medio rural está bastante despoblado y la gente un poco aislada, y es posible que bueno, nos vamos concentrando cada vez más en las ciudades y somos pocos los que de repente tenemos, incluyéndome, ¿no? No tengo una gran ligazón con lo rural, digamos. Bueno, Luis Dos Santos, que vive en Salto, también su novela Zambullidor obviamente fue leída y recomendada por el maestro Ovaldía, ¿no? En ese sentido, y ahora tiene un gran éxito. Nacho Fernández de Palleja, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Por favor, y seguiremos haciendo este servicio de rescatar la literatura uruguaya rural y olimareña. Esperemos que no tengas que pasar tantas barreras militares y el COVID, pero bueno, la idea es continuar rescatando. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana en Espacio Aquelarre vamos a estar con Anabela Balduvino comentando las fotografías de Juan Rulfo, un señor que escribía muy bien, pero también sacaba flores de fotografía. Y después vamos a conversar con un colega acá de la casa, Marcos Robledo, que acaba de editar Dunumurku, que es un libro de microficciones. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.